Entonces voy a compartirles pantalla para que continuemos con el siguiente tema de la clase. Bueno, entonces, ya vimos todo lo que son indicadores macroeconómicos. No hemos de pronto detallado mucho a profundidad cada uno, pero pues ya más o menos ustedes tienen una idea de qué son, qué significa cada uno, más o menos cómo se calculan y cómo se interpretan, ¿no? También. Ahora sí vamos a pasar a hablar de las políticas económicas, específicamente las macroeconómicas. Entonces, en cuanto a políticas macroeconómicas, tenemos diferentes tipos. La primera que podemos encontrar es la política económica, que se puede definir como las herramientas de intervención del Estado en la economía para alcanzar unos objetivos como son fundamentalmente el crecimiento económico, la estabilidad de los precios y el empleo. De esta forma, los gobiernos tratan de favorecer la buena marcha de la economía a través de variables como el PIB, el IPC o las tasas de desempleo, ocupación y paro. Entonces, en cuestiones de política económica, pues como lo dice acá, son herramientas que utiliza el Estado, es decir, el gobierno del país para lograr alcanzar un objetivo que tiene que ver con crecimiento económico, estabilidad de precios y empleo. Esos tres factores es lo que todo gobierno quiere lograr en su país. Que haya un crecimiento en la economía, que los precios sean estables y se mantengan bajo control y que haya pleno empleo. Entonces con esas tres cositas, cualquier político, cualquier presidente está contento con que tenga esas tres cosas en su país. Entonces para eso pues utilizan, digamos, determinadas herramientas que ya las vamos a detallar un poco más con el fin de que pues la economía vaya por ese camino. Y pues para medir esto utilizan variables que son las que ya vimos, ¿no? El PIB, el IPC, tasas de desempleo, tasas de ocupación y tasas de paro. Entonces esas son las tasas que utilizan, las tasas no, las métricas que utilizan para ir calculando pues cómo va la situación económica del país. Ahora, política monetaria. Esta se refiere al conjunto de medidas que toma la autoridad monetaria de cada país con el objetivo de lograr la estabilidad de los precios a través de variaciones en la cantidad de dinero en circulación. En el caso de Colombia es el Banco de la República el que asume las funciones relacionadas con la política monetaria. Entonces, en cuestión de política monetaria, estamos hablando es de que hay un banco central que toma decisiones en cuanto a en cuanto a esa política monetaria, es decir, en cuanto a la cantidad de dinero en circulación. Entonces, los objetivos de ese banco central básicamente ellos tienen, em, digamos, sus objetivos básicos son la emisión monetaria, y el control de la inflación. Ellos tienen la responsabilidad de imprimir el dinero, pero al mismo tiempo de vigilar de que esa impresión de dinero no se salga de control, de que no haga que la inflación se salga de control. No puede permitir eso. Entonces, para eso, la, mm, el Banco Central se pone unas metas de política monetaria. Y esas metas, digamos que establecen un rango entre un mínimo y un máximo de inflación que esperan tener para el siguiente año, o sea, durante el año. Entonces, el objetivo del Banco Central es lograr que la inflación se mantenga entre esos niveles mínimo y máximo que tiene como objetivo. Y para eso pues utiliza herramientas de política monetaria precisamente. Entonces, herramientas de política monetaria que suele utilizar, por ejemplo, una, un- una, mm, una forma es la emisión de dinero, porque sabe que si imprime más dinero, pues eso va a agilizar la economía, va a generar crecimiento económico, va a haber incremento en el Producto Interno Bruto, pero al mismo tiempo va a generar inflación. Entonces, cuando ya hay mucha inflación
y ya se está acercando a la meta, al rango meta más alto que se había propuesto de inflación. Digamos que se había propuesto que el rango meta fuera del 5% y ya se está acercando a ese nivel la inflación. Entonces lo que tiene que hacer es subir las tasas de interés o por ejemplo, si estamos hablando de la impresión de dinero, entonces dejar de imprimir dinero para que deje de fluir en la economía y la inflación comience a bajar. Ese es un mecanismo que utiliza. O también puede utilizar otro mecanismo que es las tasas de interés. Entonces, cuando la inflación se está desbordando, entonces lo que hace es subir tasas de interés para encarecer el costo del dinero y así el dinero deja de circular o circula, digamos, con menor velocidad y al disminuir la velocidad de circulación del dinero, lo que hace es reducir la inflación. Y viceversa, cuando la inflación ya está tocando la meta, el rango meta mínimo, entonces lo que tiene que hacer es bajar las tasas de interés para que la economía vuelva otra vez a circular y vuelva a haber flujo de dinero y se reactive nuevamente la producción, el consumo y todos los componentes del Producto Interno Bruto y así pues mantener la economía a flote. Ahora hablemos de política fiscal. Entonces, en política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de las funciones del sector público. Su fin no es otro que aumentar o disminuir la actividad económica principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público. Entonces, en este sentido, el gobierno del país tiene dos mecanismos que puede utilizar para regular la, digamos, la oferta monetaria y al mismo tiempo que regula la oferta monetaria también ayuda un poco a controlar la inflación. Entonces, uno de esos mecanismos es a través de los impuestos. Entonces, cuando un gobierno incrementa los impuestos, la recaudación de impuestos, lo que está haciendo es retirar dinero de la economía. Al retirar dinero de la economía es un efecto similar a lo que hace el Banco Central cuando sube las tasas de interés, porque el dinero, ese dinero que se recauda en impuestos, que ese aumento en el recaudo de impuestos, hace que ese dinero que sale de la economía ya no esté disponible y por tanto haya menos dinero en circulación y ese dinero en circulación pues va a ser más valioso, ¿sí? Va a aumentar su valor debido a que el gobierno está recaudando más dinero en impuestos. Si fuera lo contrario, el caso contrario, entonces digamos que el gobierno lo que haría es bajar los impuestos. Y al bajar los impuestos, el dinero va a circular más en la economía porque ya no va a haber, digamos, la misma recaudación del año anterior, sino que va a haber menos. Entonces hay más dinero disponible para el consumo, para la inversión y las exportaciones, bueno, todo lo que ayuda al crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces de esa manera, a través de los impuestos, el gobierno también puede aplicar un poco de regulación acerca del dinero que fluye en la economía. Sin embargo, pues lo que se suele ver en la mayoría de los casos es que, y pues sobre todo en países acá, pues no desarrollados, es que los gobiernos siempre tienden a estar subiendo los impuestos, no toman como esas medidas de bajar impuestos para incentivar la economía. Es muy raro que hagan eso. De pronto lo hacen de vez en cuando, como eso del día sin IVA y esas cosas, pero pues no es algo así como muy... No es como, por ejemplo, en otros países, como lo que se ve en otros países. ¿Quién me está hablando? Yo, profe, Jenny, Dale, Jenny. este, eso le iba a comentar, que cuando se está hablando de la política fiscal, yo, pero yo que Mm, recuerde, nunca he escuchado que bajen. mm, mm. Y en ese caso, porque es que hay una corrupción muy grande Sí, en los países, y más en estos países latinos, una corrupción muy grande. Entonces los políticos, todo ese dinero recaudado no es que se lo van a inyectar al país completamente, sino que también hay una mano ahí que tampoco es que ellos, ¿me entienden? Entonces yo creo que por eso es que no vemos mucho ese método. claro, sí, eso no, acá en países subdesarrollados no funciona mucho.
Eso funciona en países más desarrollados. Allá se ve más ese efecto. Por ejemplo, en Estados Unidos también muchas veces utilizan el tema de los impuestos para agilizar la economía o para retraerla, dependiendo del caso, ¿no? Pero normalmente la herramienta que más se utiliza es las tasas de interés del Banco Central. Entonces, pues, un ejemplo de pronto típico acá en Colombia, lo que yo les decía, por ejemplo, lo del día sin IVA. Entonces, el gobierno dice día sin IVA y toda la gente sale pues desbocada a comprar electrodomésticos que no necesita y eso lo que hace es incentivar el consumo y el consumo es parte del Producto Interno Bruto. Entonces, eso pues hace que el dinero circule, aumenta la velocidad de circulación del dinero y esa velocidad de circulación del dinero agiliza la economía y genera crecimiento económico. Bueno, entonces la política fiscal se compone de dos, ¿no? Por un lado, la recaudación de impuestos y por otro lado, el gasto público. Entonces, el gasto público funciona al contrario. Cuando el gobierno necesita o ve la necesidad de acelerar la economía, entonces lo que hace es realizar inversiones en gasto público. Como por ejemplo lo que yo les decía que pasó en la Segunda Guerra Mundial. La economía de Estados Unidos estaba en plena depresión económica de los años 29, de la crisis de los años 29, de la burbuja que pasó en la bolsa de valores en esa época. Y aparece la Segunda Guerra Mundial, entonces el gobierno de Estados Unidos manda a crear fábricas y armamento, ¿cierto? O sea, fábricas para desarrollar armamento y municiones y todas esas cosas. Entonces, eso es gasto público, porque eso son gastos que salen del recaudo o sea, de las arcas del Estado y ese dinero pues va a optimizar la economía porque está generando empleo y está generando pues acelerando la velocidad del dinero de circulación. Entonces eso hace que la economía se recupere después de una crisis, por ejemplo. Entonces a través del gasto público el gobierno también tiene un poquito ahí como de herramienta para ya sea agilizar la economía. Si incrementa su gasto público, entonces está agilizando la economía. Y si disminuye el gasto público, entonces está retrayendo la economía. Y ahorita les voy a explicar cómo se llaman cada una de esas estrategias. Cuando se quiere que la economía se expanda y cuando se quiere que la economía se contraiga. Por ahora terminemos de revisar el tema de las políticas. Hablemos de política exterior. Entonces, en la política exterior se refiere a la intervención que realizan los gobiernos para regular las transacciones con otros países. Algunos ejemplos de política exterior son fijación de tipo de cambio de la moneda respecto a las monedas de otros países, el fomento de las exportaciones o las limitaciones de las importaciones. Entonces, aquí están mencionando tres ejemplos. El primero, fijación del tipo de cambio de la moneda respecto a otras. Por ejemplo, lo normal es frente al dólar, ¿no? Hay países donde tienen un tipo de cambio fijo. Es decir, cuando un país tiene tipo de cambio fijo, quiere decir el gobierno establece de que el tipo de cambio, de que la tasa de cambio para comprar dólares es esta. Y ahí se va a quedar. Y ahí ya no depende de la oferta y la demanda, ahí depende de lo que el gobierno diga que cuánto vale un dólar. Por ejemplo, si el gobierno dijera que un dólar vale 4.000 pesos, entonces todos los intercambios de dólares en el país se tienen que hacer a una tasa de 4.000 pesos. Entonces no pueden existir, digamos, personas que estén vendiendo dólares a 4.200, ni a 4.500, ni a 3.900. Tienen que ser exactamente 4.000 pesos porque el gobierno lo dijo. El problema de esa política de tipos de cambio fijos es que como no da, digamos, la oportunidad al mercado de que establezca el precio a través de la oferta y la demanda, entonces se generan muchas veces desequilibrios en la economía que pues a la larga lo que se ha visto en esos casos es que no terminan bien. Por eso es que la mayoría de los países no suelen utilizar el tipo de cambio fijo, sino tipo de cambio fluctuante. Entonces, así como acá en Colombia y así como en la mayoría de los países donde la tasa de cambio de una moneda frente al dólar depende pues de la oferta y la demanda que haya en el mercado. Eso por un lado.
Por el otro tenemos el fomento de las exportaciones. Eso sí es típico en la mayoría de los países. Por ejemplo, acá en Colombia se ve mucho que los gobiernos emiten pues estímulos para los exportadores. Entonces les ofrecen beneficios de exportación, les ofrecen subsidios, les ofrecen capacitaciones, les dan pues tratan de darles eh, muchas oportunidades para que sigan adelante con sus exportaciones, porque pues como ustedes saben, las exportaciones hacen parte del Producto Interno Bruto y eso ayuda a la economía. Mientras que se limitan las importaciones, porque obviamente las importaciones restan valor al Producto Interno Bruto, entonces eso hace de que si hay demasiadas importaciones, el Producto Interno Bruto pues va a verse afectado. Entonces, lo que el gobierno hace es crear limitaciones a las exportaciones, como por ejemplo los aranceles. Los aranceles son los impuestos que pone el gobierno a determinados productos que llegan del exterior para no afectar el mercado nacional, porque si llegan productos muy baratos del exterior pueden dañar el mercado nacional porque genera una competencia que los productores nacionales no contra lo que ellos no pueden competir, pues por valga la redundancia, no por decirlo así. Entonces los productores nacionales no pueden, se les queda muy difícil competir contra esos precios de los productos que vienen del extranjero. Entonces por eso se ponen aranceles para que esos aranceles eleven el precio, el costo de las importaciones y al llegar acá los productos llegan más costosos que los nacionales y pues que de esa manera el público, la población prefiera comprar más los productos nacionales que los importados. Sin, sin tampoco impedir que exista la importación, ¿no? Porque el prohibir las importaciones también afecta a la economía de diferentes formas, como ya hemos visto en algunos casos de algunos países que se cierran a las importaciones y pues eso también les afecta. Bueno, ahora sí, entonces antes de pasar a la estructura del sistema financiero, entonces les explico en qué consiste básicamente los dos tipos o las dos estrategias en cuanto a políticas macroeconómicas. Entonces, por un lado, vamos a tener, voy a anotar eso aquí en el Excel de la clase. Entonces, políticas macroeconómicas. Entonces, ya saben que, según lo que hemos hablado, entonces existen políticas de tipo económico. Están las monetarias, fiscales y exterior. Las más representativas en este campo, pues en lo que estamos tratando en la clase son estas dos, las monetarias y las fiscales, pero específicamente las monetarias, digamos que son las que más vamos a hacer énfasis porque son las que más se suelen utilizar. Entonces, en todo este tipo de políticas existen dos estrategias que se utilizan. Entonces, uno son las políticas expansionistas y otras son las políticas contraccionistas. Entonces las políticas expansionistas son las que van, digamos, enfocadas a incrementar el Producto Interno Bruto. Y al haber un incremento del Producto Interno Bruto, pues también sabemos que va a afectarse el PIB, perdón, la inflación, ¿no? También la inflación se incrementa. O sea, la inflación y el PIB normalmente, van, son, ¿cómo es que se dice? Van directamente proporcional, tienen una relación directamente proporcional. Si incrementa el PIB, tiende a incrementar la inflación y viceversa. Si disminuye el PIB, tiende a disminuir la inflación.
Sin embargo, pues eso hay excepciones, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, incrementar el PIB, el empleo, y la inflación. Entonces, políticas expansionistas, por ejemplo, desde el punto de vista de política monetaria, pues, por ejemplo, reducir las tasas de interés, todo lo que sea, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con inyectar dinero al mercado, a la economía, o lo que tenga que ver con hacer que el dinero fluya o que circule más o que sea más barato el dinero, por ejemplo, en el caso de las tasas de interés, todo eso son políticas expansionistas. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, monetario, puede ser bajar las tasas de interés o puede ser imprimir más dinero. Desde el punto de vista fiscal, sería, por ejemplo, disminuir impuestos o aumentar el gasto público. Eso serían políticas expansionistas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de políticas exteriores, podríamos hablar de una de las estrategias que también utiliza el Banco Central es la compra y venta de dólares en el mercado. Entonces, cuando, digamos, si el, el Banco Central se da cuenta de que la tasa de cambio está subiendo demasiado, entonces lo que hace es realizar venta, como ellos tienen reservas en dólares, el Banco Central tiene reserva en dólares, entonces saca dólares a la venta y con eso está inyectando dólares en el mercado y al haber ese cambio en la oferta de dólares del mercado, lo que está haciendo es generar mayor oferta y al generar mayor oferta, pues está disminuyendo el valor del dólar y trata como de esa manera de controlar la, el incremento en el precio de los dólares. Sin embargo, eso no es una estrategia muy recurrente del Banco de la República, pero muchas veces lo hace. Entonces, cuando sale a vender dólares es porque quiere que la tasa de cambio baje. Y cuando sale a comprar dólares es porque quiere que la tasa de cambio suba. Entonces, esa también puede ser una manera en la que el Banco Central interviene el mercado de divisas. Y por el otro lado, las políticas contraccionistas están enfocadas en reducir el Producto Interno Bruto y con esto pues se va a generar desempleo. Entonces eh, se, se genera desempleo, desempleo y disminuye la inflación. Entonces la inflación es como el efecto colateral de las políticas expansionistas, ¿no? Es como lo que no se está buscando, pero se genera, ¿sí? Al incrementar el PIB y el empleo, se genera inflación como un efecto colateral, pero no es porque el gobierno quiera que haya inflación. O sea, la inflación con- conviene hasta cierto punto, pero se tiene que mantener controlada. Uno de los objetivos que tiene el Banco Central es mantener la inflación baja y controlada. Mientras que por otro lado las políticas contraccionistas lo que buscan es disminuir la inflación, ¿no? Obviamente, digamos que aquí el objetivo, vamos a plantearlo de esa manera mejor. Entonces, disminuir la inflación. Y como consecuencia, reducción del PIB y el empleo. Pongamos lo mismo acá. Entonces, el objetivo de la política expansionista es incrementar el PIB y su consecuencia, bueno, el PIB y el empleo, ¿no? Pues también está ahí. Consecuencia, aumento de la inflación. Entonces, objetivo, incrementar el PIB y el empleo.
Objetivo, incrementar el PIB y el empleo y consecuencia el aumento de la inflación. Política contraccionista, disminuir la inflación. Consecuencia, reducción del PIB y el empleo. Esas básicamente son los dos tipos de políticas que se pueden aplicar, política expansionista y política contraccionista, ya sea que se haga por medio de política económica, monetaria, fiscal o política exterior. Listo. Y como les decía, normalmente el PIB y la inflación van em, correlacionadas. Sin embargo, existen situaciones en las que se produce un efecto o un fenómeno llamado la estanflación. La estanflación es cuando se define como el momento de la economía en el que hay incremento de la inflación y recesión, o sea, combinado con recesión económica. Entonces, este fenómeno de esta inflación es digámoslo así, es una situación muy compleja para las entidades reguladoras de la política, de la política monetaria y la política económica, porque pues están teniendo un incremento en la inflación. Y normalmente el incremento en la inflación se podría controlar subiendo las tasas de interés. Pero es que la subida de tasas de interés afecta al PIB. Y si la economía en ese momento, se supone que en el momento en el que se suben las tasas de interés, es porque la economía ya ha llegado a su nivel de auge. Acuérdense que cuando vimos los ciclos económicos, la economía pasa por diferentes etapas. La primera es el crecimiento, después llega al auge y después del auge es cuando comienza la recesión, comienza a ceder, digamos, a decrecer económicamente. Entonces, lo normal sería que la subida de tasas de interés se dé en el momento en que hay alta inflación y un crecimiento económico positivo. Pero cuando ocurre la estanflación es porque hay un incremento de la inflación, pero la economía no está creciendo, está en recesión, está decreciendo. Entonces, no pueden subir mucho las tasas de interés porque si suben mucho las tasas de interés van a empeorar la recesión económica. Se supone que en una recesión económica la estrategia es bajar las tasas de interés para optimizar la economía. Pero es que si bajan las tasas de interés al estar en una recesión, están empeorando la inflación. Entonces, ahí el Banco Central pues queda como sin herramientas para controlar esa situación porque es muy compleja, porque desde el punto de vista de política monetaria no puede aplicar una política expansionista porque empeora la inflación y no puede aplicar una política contraccionista porque empeora la recesión. Entonces, bueno, eso les quería comentar para que también lo tuvieran presente. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. No, señor. Bueno, listo. Si no tienen ninguna pregunta, entonces a mí sí me gustaría hacerles algunas preguntas. Vamos a hacer, entonces les voy a mostrar el taller que vamos a dejar el día de hoy. Todo porque hoy es viernes. Entonces vamos a dejar un tallercito muy cortico y muy chévere. Y el cuerpo lo sabe, profe. Sabe que no vamos a Sí, salir a ningún lado. exactamente. Eso está muy bien. Sabe que se van a Sabe que quedar, tenemos responsabilidades. sabe que tienen que estudiar. Si estábamos medio dormidos con esa palabra, taller nos despertó, profe. Y esa era la idea. Muy El bien. profe tiene de dónde despertarnos de una. Toca porque es que ustedes se me duermen. Mi voz los arrulla y se quedan dormidos, entonces necesito despertarlos. Bueno, entonces, no, el taller está muy fácil, mira, son 5 preguntas nomás.
La primera es súper fácil, escriban la fórmula del Producto Interno Bruto, ya la hemos visto cantidad de veces, pues es imposible que no se la sepan. Solamente es escribirla y ya, no tienen que hacer nada más. Explique qué es la inflación y cómo se produce. Esto ya lo hemos hablado también en la clase. Solamente es explicar qué es, o sea, cuál es la definición de la inflación y explicar por qué se produce, qué es lo que la causa, cuál es su, su razón de ser, de existir. Tercero, ¿cuál es la diferencia entre PIB nominal y PIB real? Está súper fácil, eso lo vimos, lo vimos ayer. Solamente es que expliquen cuál es la diferencia entre el uno y otro. Eh, y listo. Cuarta, si el PIB de un país fue de 5.200 millones en, en el año uno y 6.500 millones en el año 2, ¿cuánto fue el crecimiento económico del segundo año? Entonces ya saben que tienen que aplicar la formulita del crecimiento económico que les expliqué ayer, que es muy sencilla, solamente hacen la operación y dan el resultado, nada más. Y por último, cuando un banco central sube la tasa de interés, ¿qué efectos espera que se produzcan en la economía en términos de inflación y Producto Interno Bruto? Eso es todo. Y pues lo pueden hacer de aquí a lo que queda de la clase, de aquí a las 9. ¿Tienen alguna pregunta? Te lo debemos entregar terminando la clase, ¿sí? Sí. Yo creo que alcanzan Perdón, porque profe, no escuché. es cortico. Dime. No escuché, ¿me repite, por favor? No, que el taller está cortico, entonces la idea es que lo desarrollen estos 40 minutos que nos quedan y me lo entreguen al finalizar la clase. ¿Quién me está hablando? Sí, la clase de ayer está grabada, sino que no la había subido y la subo junto con esta. Profe, mientras tanto, ¿nos puedes hacer el favor de regalar la fórmula para, para el punto que toca sacar el PIT? No, eso yo se las di. Ustedes ya la tienen. En el Excel. ¿Cuál? ¿El Excel? El Excel ya se los mandé ayer, ¿no? Sí, profe, sí, ese lo enviaste ayer. Ujú. Sí, igual les voy a enviar lo que vimos hoy, que no fue mucho, pero pues aquí les envío entonces el Excel de lo que hicimos hoy. ¿Listo? Y entonces, mm, listo. Si no tienen más preguntas, entonces voy a detener ahí la grabación y les envío el taller para que lo resuelvan.